Listo. Chicos, vamos a continuar trabajando y vamos a ir viendo lo que habíamos visto acerca del ensayo temático académico. Sí, nosotros vimos que este ensayo tenía algunos objetivos principales y algunas características que debe tener al momento de ser escrito. Sí, entonces en la página 150, les voy igual a compartir la pantalla. Sí, de nuestro libro, nosotros ahí también tenemos, ¿no es cierto?, todas las indicaciones y las características de este ensayo que ya lo trabajamos. Y en base a todo esto fue que nosotros fuimos escribiendo, ¿sí? En la clase, nuestro ensayo, fuimos haciendo un ejemplo, ¿sí? La primera parte, obviamente los ensayos abarcan a veces un poco más, nosotros hicimos un ejemplo corto, ¿sí? La otra semana ya vamos a seguir con estas redacciones para que usted tenga. Entonces vamos a empezar, vamos recordando un poquito lo que ya habíamos trabajado y en base a eso yo voy a ir preguntando sus ensayos, cómo les quedaron, así es que tenga a la mano también, por favor, el trabajo que ya hicimos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Aquí nos decía, ¿no es cierto?, que ¿qué era ese ensayo? ¿Sí? ¿Qué era ese ensayo? Ayúdeme, por favor, Sofi. ¿Qué nos dice aquí el concepto del ensayo temático? Lea, por favor. El ensayo académico temático es un texto argumentativo expositivo que desarrolla un asunto desde el punto de vista del autor. Permite analizar un aspecto de conocimiento y reflexionar desde una perspectiva crítica personal. El autor presenta su postura acerca del tema, tesis, y la defiende en una secuencia argumentativa. Ya, listo. Entonces, mire, lo que habíamos dicho nosotros en resumen, ¿no? Que era el texto argumentativo expositivo desde un punto de vista, ¿no es cierto? Desde dónde le quiere ver el autor al momento de escribir. Fue lo mismo lo que hicimos, ¿no es cierto?, con ustedes. Usted buscó el tema del que quería hablar y desde ahí partió, desde su punto de vista partió, ¿no es cierto?, el conocimiento que nos quería transmitir al resto. Entonces, de esta primera parte, por favor, resalte la idea principal de lo que es el ensayo académico temático. Resalte, por favor, en estos momentos en su libro, ¿sí? Verá que luego yo ya reviso esos libros resaltados. Vamos resaltando las partes importantes que vamos encontrando, ¿sí? Entonces, vamos cerrando un poquito. Luego de esto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tiene los diferentes objetivos, ¿sí? Y sobre todo estos 5 partes importantes, el analizar, el demostrar, el reflexionar, el evaluar y el ejercitar, ¿sí? Entonces, estos 5 objetivos que habíamos visto, ¿no es cierto?, son los que nos permiten o nos ayudaban a nosotros a tener ese ensayo de mejor manera, en lograr lo que queremos transmitir a las personas que van a leer, ¿sí? Entonces, vamos con Anaí Herrera. ¿Qué nos dice el analizar? Tu audio, Anaí, ahí. Desde analizar un asunto desde una perspectiva personal. Ya, listo, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, sí, personal, es desde donde empieza usted haciendo ese análisis. Vamos resaltando estos objetivos y son muy importantes. Váyale, por favor, resaltando cada uno de los que vamos leyendo. Vaya, por favor, resaltando, ¿sí? Melanie Salgado, ¿qué nos dice el segundo objetivo? Demostrar el conocimiento que se tiene sobre un tema estudiado. Ya, ¿no es cierto? Habíamos dicho que vamos a demostrar ese conocimiento, ese tema que queremos que el resto también aprenda, ¿sí? Por eso nos hablaba de que era un texto argumentativo, ¿sí? Muy bien, vamos con Robinson. ¿Qué nos dice el siguiente? Reflexionar acerca de un asunto y presentar las conclusiones obtenidas. Listo, gracias, ¿no es cierto? Ahí habíamos dicho al momento que usted escribió su ensayo, ¿no es cierto? Usted hacía esa reflexión al final de su ensayo, ¿sí? El motivarnos, el invitarnos, ¿cierto? De acuerdo al tema, qué sé yo, a cuidar, a proteger, ¿no es cierto? Y hacemos esas conclusiones de cierre que tenemos ahí. Kevin, ayúdeme la siguiente, ¿qué nos dice? El cuarto. Evaluar las ideas de otros desde la experiencia personal. Ya, ¿no es cierto? Hacemos desde nuestra propia experiencia de lo que conocemos, vamos haciendo esa
evaluación de lo que estamos transmitiendo, ¿sí? Y vamos al último, ayúdeme por favor. Nicolás, ¿qué nos dice la última? Que dice evaluación, Esa ya leímos, si ve que no estamos atentos, vamos chicos, la última, el ejercitar. Ejercitar el pensamiento crítico a través de la exploración de los elementos del asunto que se trata en el ensayo. Listo, gracias la persona que me ha ido leyendo, muy bien. Entonces, miren, ¿no es cierto? Y llegamos ya a ese pensamiento crítico, ¿no es cierto? A la exploración de todos los elementos de lo que se trata en el ensayo. Obviamente esta parte de ejercitar lo desarrollamos, ¿no es cierto? Al momento que ya escribimos ese desarrollo, ese cuerpo que contiene, ¿sí? Nuestro ensayo, toda la columna vertebral de todo nuestro ensayo, de lo que queremos transmitir, de lo que queremos que el resto aprenda, ¿no es cierto? Basado obviamente en ese tema y desde ese punto de vista que nosotros lo trabajamos, ¿sí? Entonces, basado en todo esto, ¿sí? Nosotros llegamos, ¿no es cierto?, a tener algunas características para que nuestro ensayo tenga una forma correcta, ¿no es cierto? Porque no solamente podemos decir, tiene la introducción, sí tiene el desarrollo, tiene las conclusiones, tiene su título al inicio, sino que tiene que tener, sí, algunas características, ¿sí? Y es lo que justamente vimos. Mónica, ¿qué nos decía la primera característica? Texto argumentativo expositivo. Presenta una tesis que se sustenta en argumentos, razones, opiniones personales, conocimientos, datos y ejemplos. Ya, entonces mire, aquí es justamente lo que nos decía arriba, ¿no es cierto? Que parte de las experiencias también, ¿sí? Personales, ¿no es cierto? Entonces usted también aporta lo que usted conoce o si de pronto, dependiendo del tema, a usted también le pasó algo similar, ¿no es cierto? Y puede partir desde ahí, desde esa experiencia que tuvo, ¿sí? Para transmitir esos conocimientos. Vamos resaltando, por favor, las partes más importantes, ¿no? Tenga la onda, vaya resaltando ahí estas características que son más importantes que debe tener usted para escribir estos ensayos. Ayúdenme, Florelia, la siguiente, ¿qué nos dice? Intencionalidad. Comentar y criticar un asunto desde una perspectiva personal. Ya. Completa de manera organizada y lógica para facilitar la comprensión de la audiencia. Listo, ¿no es cierto? Justamente lo que decíamos, ¿cuál es la intención que tiene, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con las personas que están ahí, con la audiencia, con las personas que van a leer? Muy bien, gracias. Martín Palma, ayúdame la siguiente, ¿qué nos dice? Lenguaje formal. Usa lenguaje serio con vocabulario variado y preciso. Listo, ¿no es cierto? Hablábamos de que tiene que tener un lenguaje correcto, ¿no es cierto? Para que el resto podamos entender, ¿sí? Vaya por favor resaltando en su libro. El libro debe estar resaltado, por favor. Ayúdeme, Natasha, ¿qué nos dice la siguiente? Claridad. Las ideas deben ser expresadas con claridad para facilitar la comprensión. Ya, ¿no es cierto? Habíamos dicho que deben ser ideas claras, no repetir ciertas palabras, ¿sí? Que ya se entienden dentro del escrito, ¿no? Entonces siempre tiene que ser claras, precisas, ¿sí? Con eso nos facilita a los lectores, ¿sí? Entender lo que nos quiere transmitir, ¿sí? Isaga, ayúdame la siguiente, ¿qué nos dice? Tipos de párrafos. Vamos, chicos, hay que estar ahí atentos, pendientes. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos. Usted está conectado, pero no está ahí, atento a lo que estamos trabajando. Vamos, Isaac. Tipos de párrafos, argumentativos y expositivos. ¿Ya? Ya habíamos dicho que vienen basados en estos dos tipos de párrafos, ¿no? Y llegamos a la extensión. Ayúdeme, Sebastián, ¿qué nos dice de la extensión? Extensión variada. El ensayo académico básico se desarrolla en 5 párrafos, uno de introducción, 3 de desarrollo y uno de conclusión.
¿Ya? ¿No es cierto? Aquí nos dice que cuando es obviamente un ensayo ya completo, grande, ¿sí? Debe tener, ¿no es cierto?, en diferentes párrafos, ¿sí? Y es lo que justamente ayer decía, ¿no es cierto? Usted escribió una partecita de la introducción, luego pasamos a hacer el desarrollo y llegamos finalmente a lo que era la conclusión, ¿sí? Entonces, mire, basado en todas estas características, usted ya escribió, ¿no es cierto? Hicimos en clases este ejemplo de este ensayo. Sin embargo, solamente les quedó que terminen, ¿no es cierto?, algunos de esa parte de la conclusión, que vayamos cerrando este ejemplo. Entonces, ahorita vamos, por favor, a ir viendo cómo les quedaron, ya que me lea su ensayo completo, ya no por partes, sino completo, cómo se hizo ese cierre de ese ensayo, ¿sí? Entonces, para eso vamos con Adriana. Empiece usted y de ahí me va dando un número, por favor. Se llama el consumo de bebidas energizantes en adolescentes entre 13 y 18 años. Las bebidas energizantes en un consumo exagerado producen efectos secundarios como ansiedad, temblores y arritmias cardíacas. No existe un energizante que no produzca efectos secundarios. Los principales objetivos del trabajo son conocer las causas del inicio y las edades del consumo, concientizar a los adolescentes los efectos de las bebidas energizantes sobre el cuerpo, presentar alternativas a estas bebidas para tener una vida más sana y se pueden sustituir por energizantes naturales. Aunque tengan algunas vitaminas buenas, es mejor no consumir o aunque sea no con frecuencia. Listo, gracias. Un aplauso para ella. Muy bien, ahí está claro, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir a Diana con estas bebidas energizantes? Muy bien, gracias. Dame un número, por favor, del 1 al 37. 25. El 25, Paguay Anaí. Le escuchamos con su ensayo. Ok, mi ensayo se trata sobre París, la ciudad del amor. La introducción este es un ensayo en el cual hablaremos sobre una ciudad muy bella de Europa y también saber por qué le llaman la ciudad del amor, conocer más sobre esta ciudad hermosa. El desarrollo. París es conocida como la ciudad del amor, ya que ha sido el escenario de numerosas novelas y películas románticas. También es conocida por la ciudad de la luz, no solo por su alumbrado público, sino porque fue la capital mundial de la Ilustración en el siglo XVIII. Porque también es conocida esta ciudad por sus monumentos históricos, sus cafeterías, sus teatros y sus exposiciones. El cierre. Sí, sí. Esta ciudad que es reconocida por mucha gente, ha sido una de mis favoritas. Hay mucho por conocer, pero en este ensayo conocimos algo muy principal, lo que fue porque le llaman la ciudad del amor. Y ya, acabé. Listo, muy bien, gracias. Ahí ya hace el cierre, ¿no? Ahí hace la reflexión de lo que hemos trabajado. Por favor, ayúdeme, Axel Carrillo. Vamos a ver, no está en casa, pero debe tener sus cosas. Ayúdeme leyendo su ensayo que trabajamos. Axel. No queremos participar, Axel. Listo, vamos por favor. Ayúdame, Anaí, un último número y con eso cerramos, por favor. Ayúdame, Anaí. 8. El 8, le tenemos Carrera Odalis. Yo hablé del calentamiento global y ya. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático actual de efectos del calentamiento. Varias de consecuencias en algunas especies de animales se quedan sin hábitat. En cambio, el cambio térmico de algunos de los últimos 50 años va subiendo, afectando a todo el mundo, tanto humanos, animales y plantas. Tenemos que cuidar nuestro planeta, no lo destruyamos más de lo que ya está. Hagamos un esfuerzo.
Listo, muy bien, gracias. Entonces, mire, usted ya generó todo esto, ¿sí? Espero que por favor no se olvide simplemente de tomarle la foto y de subir, por favor, sí, el ensayo a la página de Educay. Ahí está generada la actividad para que usted solamente le tome la foto y le suba, ¿sí? Listo, chicos, por el tiempo nos vamos a quedar hasta ahí.